Pues nuevamente desde las oficinas de Realpolitik para comentar algunos de los acontecimientos de los últimos días, ¿no? Que ha habido muchísimo, se ha desbordado todo. Ahorita lo que está de moda, el comentario general, se refiere a la captura del, pues el ex titular de la Secretaría de la Defensa, ¿no? El general Cienfuegos. Resulta que pues, viaja a Estados Unidos y lo detienen ahí. Esto, según hemos escuchado y según pensamos nosotros mismos, pues evidencia varias cosas, ¿no? Primero, que no hay ninguna amistad del gobierno de México con el de Estados Unidos, puesto que ni siquiera aquellos se dignaron comunicarle a López Obrador lo que iban a hacer. Por otra parte, vemos también que los organismos de espionaje de Estados Unidos funcionan aquí en nuestro país con toda la libertad del mundo, como si estuvieran o tuvieran, ¿no?, extraterritorialidad, y no informan tampoco de sus acciones al gobierno de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí por lo que respecta a lo internacional? Pero también se derrumba un mito que ha venido sosteniendo López Obrador, de que el ejército era incorruptible, que incluso lo está poniendo en obras como el aeropuerto, como los hospitales y una serie de cosas, ¿no? Porque el ejército no se dejaba corromper. Ahora vemos que se cae ese otro mito, porque sí se deja corromper. Entonces, según esto, que detienen a un personaje pues de mucho peso político y militar que ha tenido, ¿no? Lo cual pues nos deja un poco confusos, por no decir bastante, de qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Por la otra parte, también se provoca un divisionismo en el mismo ejército. Toda la gente que está actualmente en cargos eran subordinados del general Cienfuegos, porque no hace mucho de que él fue el secretario de la Defensa Nacional. Entonces tiene a su gente. Ahora que ya se ve que el ejército sí se corrompe, incluso en los grandes mandos, ¿qué sería lo adecuado? Bueno, pues poner a otra institución que sea la que combata al narcotráfico. ¿Pero cuál? Porque la que podría ser el sustituto sería la Policía Judicial Federal, la que acaba de desaparecer López Obrador. Entonces nos quedamos en una situación ambigua. ¿Qué va a pasar? Ahora los soldados, bueno, siempre han sido un poder intocable. Entonces esto sí viene a evidenciar varias cosas y a poner al país en aprietos, y al mismo gobierno federal, porque ahora está viendo pues lo falso que son los gobiernos como el de Estados Unidos, que ni siquiera lo han tomado en cuenta para estas cosas, y todo el problema interno que se está provocando en el país al meterse con un poder que ha sido tan importante en México, de tal manera que resulte o no resulte responsable el general, que se supone que sí, puesto que los gringos tienen muy buena información. Pues esperaremos el resultado. Ya mencionan a Peña Nieto, pero pues otros grupos dicen, bueno, no es posible que el señor presidente de entonces le dijera a su secretario de la Defensa, debes coludirte con el narcotráfico, ¿o qué? ¿No? Está muy sospechoso todo eso, lo que se viene comentando a nivel nacional y a nivel internacional, porque ha trascendido ya la prensa mundial, la prensa europea le ha dado muchísimo espacio a este asunto del general Cienfuegos, ¿no? Que pues está detenido. Y lo curioso es que esperaron a que llegara a Estados Unidos para detenerlo, ni siquiera lo detuvieron aquí en nuestro país, ¿no? No pasó como el asunto de Ovidio, porque a lo mejor alguien hubiera ordenado que lo dejaran en libertad. En fin, un asunto muy complicado y muy espinoso para el gobierno, no solo en lo interno, sino en lo exterior con Estados Unidos. No, hasta este momento no ha dado ninguna explicación el gobierno estadounidense en ese asunto. Ahora, por la otra parte, acabamos de ver también las elecciones que fueron el domingo pasado, tanto en Coahuila como en el estado de Hidalgo. Allí vimos que la gente, creo que ahora sí la gente ya está pensando, está despertando, votó mayoritariamente por otro partido, haciendo a un lado a Morena, todo lo contrario de las elecciones federales pasadas. Entonces eso también viene a ser una cosa muy significativa, porque nos indica que la gente ya piensa más, está más al pendiente de lo que hace el gobierno,
de las contradicciones de López Obrador, de toda la gente corrupta que tiene en su gobierno. El más visible, ¿no?, es Ebrard. ¿Cómo es posible que se vio envuelto en aquel fraude multimillonario de la línea del metro? Desaparece un tiempo, se va a vivir al extranjero, entra el López Obradorismo y regresa como secretario de Relaciones Exteriores. Es solamente una muestra de la corrupción que hay al interior del actual gobierno emanado de Morena, y que pues ya se está viendo los resultados electorales y se avecinan los del año entrante. Ahora en Oaxaca, bueno, pues siempre hemos dicho que no estamos mejor. Acaban de cambiar secretario general de gobierno, pero pues ponen a otro pues joven todavía, que no tiene ni las tablas, ni la respetabilidad, ni mucho menos la autoridad moral. En décadas anteriores nosotros observamos que el secretario general de gobierno siempre era un profesionista muy distinguido, respetado en Oaxaca, y con ese, ya no digamos gramos, sino con esa tonelada de autoridad moral. Yo me acuerdo del ingeniero Norberto Aguirre, por citar a uno. Este señor iba personalmente a la solución de los conflictos, llegaba solo con su chofer y a dialogar con los grupos, hasta que después de horas, ya todos de acuerdo, unos y otros salían con que, sí señor secretario, así como usted dice señor secretario, así se hará señor secretario, así se hará señor ingeniero. Muchísimo respeto, nunca jamás ni un chiflido ni nada al señor ingeniero, mucho respeto. Otro muy parecido también fue el licenciado Agustín Márquez Uribe, un señor pues respetable por todos conceptos, caminaba solo en la calle, el gran catedrático, el gran funcionario, y con ese gramo de autoridad moral, porque fue uno de los funcionarios que, habiendo ocupado casi todos los cargos, nunca se enriqueció ni nunca hizo gala de riqueza mala vida, ¿no? Que además ni dinero había en Oaxaca para llevarse tantos millones como hay ahora, ¿no? Que hay miles de millones. Entonces le daremos el beneficio de la duda al famoso Paco Pisa, y ojalá resulte, porque mucho conflicto en estos días. Son las fechas rehén que les llamaba un gobernador, antes de las fiestas de septiembre, antes de las fiestas de muertos, antes de Navidad, los grupos que llegaban a pedir su lana, porque desafortunadamente el licenciado Héctor Ormafut los acostumbró a eso. ¿Cómo resolver los conflictos? Dándoles dinero. Ahora ignoramos si se siga la misma política o se busque otro tipo de soluciones, ¿no? Porque además creo que hay poco dinero en las arcas. Y entonces vamos a ver cómo funciona este muchacho, Paco Pisa. Ya apenas acaba de tomar posición del cargo, y esperaremos a ver cómo vamos a funcionar con estos conflictos de noviembre y los que se avecinan de diciembre, así como lo de los maestros, que son eternos activistas e inconformes, ¿no? Veíamos al director del IEPO hace días, es joven, pero ya se ve avejentado, parece una tortuga cansada, como se nota en las fotos. Y bueno, pues es que sí ganan muchísimo dinero. Del IEPO han salido multimillonarios los funcionarios, pero también creo que eso lo pagan con salud, porque se les deteriora bastante. Ya en nuestro municipio pues vemos que sigue latente el problema de la invasión del Cerro del Crestón. Siguen ahí las casas que pararon unos cubanos, aunque ya la dependencia estatal que tiene que ver con el medio ambiente informó que ha iniciado carpetas, expedientes de investigación. Ojalá actúen y procedan a la demolición de esas construcciones que están en una reserva ecológica, ya por decreto federal, ¿no? Esto sería un muy buen antecedente para esos invasores que gustan de irse a los cerros, a sabiendas de que ahí ni se mete el municipio, ni les hace nada, porque aquí en el centro, cualquier colonia, alguien está haciendo reparacióncita en su casa y inmediatamente llegan a clausurarle. Ahí en el cerro, ni quien se meta, pero eso sí, exigen servicios y todo, ¿no? En esto están puestos ahorita los ojos de los ciudadanos. ¿Qué va a suceder con el Cerro del Crestón? Esperamos que tenga la mejor solución y que esas áreas se respeten como ha sido hasta ahora, ¿verdad? Pues por hoy terminamos y estamos pendientes.